encuentro, a esta presentación de este hermoso libro, del cual muchos de los que estamos aquí formamos parte, pero también todos formamos partes en esta memoria que seguimos haciendo de la vida de San Romero de América. Este libro publicado por Amerindia y del cual hoy vamos a hablar, vamos a presentarlo, van a estar aquí con nosotros parte de los organizadores, parte del comité editor, también parte de algunos de los escritores. Y en esta noche que por aquí por el sur ya se está sintiendo el frío, los invitamos a acompañarnos, a ser parte de esto y seguir manteniendo viva la memoria de nuestro querido San Romero de América. Y en este momento, para empezar este encuentro, invitamos a Luciano Troncoso, que, integrante de Amerindia Chile, nos va a introducir un poquito, nos va a poner al día con algunas noticias respecto a Amerindia y vamos a comenzar nuestro encuentro. Saben que pueden seguirnos por la página de Amerindia Chile por Facebook y todos los que vayan llegando también aquí que se quieran acercar a este fogón por medio del Zoom, lo estaremos aceptando. Adelante, Luciano. Bienvenido, buenas noches. Gracias, Diego. Buenas noches. Los saludo a cada una, a cada uno. Les doy un abrazo, ¿cierto? Porque aquí hace frío, pero también el abrazo es signo de afecto. Gracias por estar acá. Gracias por acompañarnos. Eh, ¿Qué podemos contar? Bueno, podemos contar varias cosas, ¿cierto? Primero que todo, estoy contento por este momento que es muy importante para Amerindia Chile y también para Amerindia Continental, la presentación de este libro maravilloso que habla de alguien maravilloso, como es nuestro Romero de América, ¿cierto? Óscar Romero, santo, no tanto desde que lo proclamaron oficialmente a nivel institucional, sino que ya era santo desde el corazón mismo del pueblo, y agradecido también de muchas cosas. Agradecido de la preocupación que han tenido, sobre todo por nuestros dos compañeros que han estado más o menos de salud, ¿cierto? Eh, que son Diego, ¿cierto? Diego Irarrázaval, que se encuentra excelente, es maravilloso porque ya, como yo en un momento comenté, a Diego prácticamente lo estábamos despidiendo, lo estábamos dando las gracias por estar entre nosotros, y resulta que menos de un mes después ya estaba como roble, ¿cierto? Feliz, contento, lleno de vida, sanito, dentro de todo lo que él estuvo padeciendo. eh, Nos estará acompañando seguramente con todo el corazón, ¿cierto? En este momento. Y bueno, Cristian Muñoz, que estaba también bastante delicado de salud, ¿cierto? Más controlado, pero tuvo algunos problemas con nosotros. Desde ya le mandamos un gran abrazo de parte de Amerindia Continental, de Amerindia Chile, de cada uno de los que están aquí presentes, para que se pueda recuperar, para que pueda estar sanito también y pueda seguir acompañándonos, ¿cierto? Sobre todo en un desafío y en algo tan bonito, ¿cierto? Como es la comunidad amerindia y todo lo que aporta. Y algo bien breve, como una especie de resumen ejecutivo. Nosotros tuvimos contacto con este libro sobre todo por Cristian. De hecho, Cristian era el organizador principal, es el organizador, ¿cierto? En el fondo, de este momento, ya, básicamente porque él hizo harta gestión para poder traer el libro y presentarlo sobre todo a los jóvenes, a las y los jóvenes del lugar donde él trabaja. Él trabaja en un colegio como director de pastoral y junto con el comité Oscar Romero, de hecho, realizaron un lanzamiento en ese establecimiento y fue bastante importante porque lo que básicamente se hizo no fue solamente entregar el libro, ¿ya? Sino que también fue unir generaciones, ¿ya? Unir generaciones en torno a la figura de Monseñor Romero, a través de este libro, ¿ya? Que yo lamentablemente aún no lo he recibido, pero cuando lo reciba me lo voy a comer seguramente, porque debe ser exquisito, rico, maravilloso poder leer, reflexionar, ¿cierto?
poder tener el abrazo de las personas que hicieron estos escritos en torno a la figura de Monseñor Romero. ¿Ya? Por eso que Amerindia también, Amerindia Chile, tuvo la iniciativa, vuelvo a decir, de poder apoyar esta presentación, de poder hacerlo también y poder compartirlo a través de todas las redes que tenemos, tanto redes sociales como las redes eh, físicas, digámoslo así, nuestras compañeras, nuestros compañeros, y quién sabe, poder hacer toda la gestión necesaria para poder llevar estos textos, traer estos libros y poder difundirlos y poder realizar las ventas correspondientes, ¿cierto? Como se hace siempre, pero sobre todo mostrar la figura de Monseñor Romero desde una clave del siglo XXI, desde este año 2023, un año en que han ocurrido muchas cosas, donde vemos que las fuerzas reaccionarias, tanto dentro como fuera de la iglesia, aparentemente triunfan, ¿cierto? Pero en el fondo nosotros estamos llamados a mostrar la esperanza, y qué mejor que hacerlo bajo la figura de Monseñor Romero. Solo para terminar, ya, para poder ya dar el paso a Diego, decir algunas cosas de Monseñor Romero que son súper importantes recalcar, a mi juicio, como una especie de introducción. Eh, Básicamente, decir que Monseñor Romero y la figura de nuestro Nazareno, ¿cierto? ¿Cierto? Jesús de Nazaret, tiene mucho en común, más en común de lo que incluso algunos intentan alejar, sobre todo aquellas figuras más tradicionalistas de la iglesia, que aún no lo reconocen como el santo que es, como el hombre profundamente empapado de evangelio que fue. Pero hay muchos elementos, muchas cosas, ¿cierto? Que lo podríamos, digámoslo así, colocar en paralelo entre Jesús y Romero, obviamente guardando las distancias, pero sobre todo Romero era un decidor de la verdad. Él no tenía miedo en decir la verdad. Él no tuvo en ningún momento eh, alguna especie de temor en decir las cosas como son. Y ese decir las cosas como son no era a partir de la violencia, no era a partir de una especie de reto, de amonestación violenta, sino que era al estilo de Jesús. Jesús era muy directo, y precisamente por esa forma directa de ser de Romero y por esa forma de ser directa de Jesús, ambos terminaron como terminaron. Pero sobre todo también decir la verdad implica hablar el lenguaje del pueblo, el lenguaje de los humildes, el lenguaje de los sencillos, y tener, obviamente, la autoridad para decirlo. Pero esa autoridad, vuelvo a decir, que no viene desde el autoritarismo, desde la dictadura o desde cualquier manera o forma de poder imponer mediante la violencia, ya sea verbal, ya sea física, ya sea emocional, sino con la ternura y sobre todo con la fuerza de Jesús de Nazaret. Por eso mataron a Monseñor Romero, por las mismas razones que Jesús. Y por eso Monseñor Romero sigue resucitando en la vida, en la esperanza, de dentro y fuera de la iglesia, de quienes creen que la justicia, la dignidad, la vida, valen más que el dinero, que el poder, o que cualquier otro vicio o cualquier otra tentación de nuestra humanidad. Por eso que la figura de Romero, traerla hoy a colación, es realmente importante, y me atrevería a decir también que es perentorio, que es un deber incluso para cada una y para cada uno de nosotros. A nombre de Amerindia Chile, los abrazamos nuevamente, les damos la bienvenida y espero que puedan disfrutar también de las palabras de cada uno y de cada una de los ponentes que van a estar conversando acerca de este bonito, hermoso texto que, si no lo tienen pronto, ojalá lo tengan a mano, que es este texto de San Romero de América. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciano, y con esta hermosa introducción, ¿no? En los momentos que vivimos en nuestra Latinoamérica a nivel político, donde también estamos atravesando un sínodo de la sinodalidad, donde se juega mucho el papel de la Iglesia sobre las decisiones políticas que rigen nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras sociedades.
es indispensable entender el compromiso que tuvo Romero desde la iglesia con su pueblo y también enfrentando a aquellos que ostentan el poder en todo el tiempo, ¿no? Así que muchas gracias, Luciano, por esta introducción. Y ahora también queremos de nuevo saludar a Cristian, que si no ahora, después va a estar mirando esta grabación. Queremos darle gracias por pensar este encuentro, por provocarnos, por decir, qué bueno que este libro se pueda presentar, sobre todo en Amerindia, Chile, que por ahí no lo habían recibido en físico o algo así. Si bien este libro, ya anunciamos para todos los que nos están mirando, está en la página de Amerindia en la red, está en PDF, se puede descargar, y allí todos pueden tener acceso a los hermosos textos. Y entonces ahora presentamos la otra organización que junto con Amerindia Chile pensaron este encuentro. Y en nombre del Comité Oscar Romero, SICSAL de Chile, presentamos a José Frías del Santo. Este parece que es otro santo también, José Frías del Santo. Él es, sociólogo, integrante e iniciador del Comité Oscar Romero, del Movimiento por el Agua y los Territorios de Chile, responsable de la edición chilena de la Agenda Latinoamericana y Mundial, autor además del libro Monseñor Oscar Romero, evangelizador en tiempos de injusticia. Así que, ¿quién mejor que él también para que nos introduzca en un momento de oración, donde vamos a poner especialmente a Cristian, a Pamela Santos, que nos iba a acompañar también y está mal de salud, y a todas las personas que ahora en nuestro corazón y en nuestra mente podamos traer a la oración. Adelante, José, bienvenido y gracias por tu tiempo. Está silenciado, abrimos micrófono por allí. Sí, sí, mejor. Muchas gracias, saludos a todos, encantado de estar acá y de agradecer la invitación a hacer una breve oración. En esta tarde en que el testimonio martirial de San Romero nos reúne, queremos agradecerte, querido Padre y Madre, la presencia resucitada de nuestro hermano y Maestro Jesús y de la infinita asamblea de mártires proféticos y proféticas como San Romero, Berta Cáceres, Dorothy Stan, Pedro Casaldáliga, Víctor Codina, Teresa de Ávila, Francisco de Asís o Martin Luther King. Queremos pedirte hoy tu acompañamiento para transformar este mundo plagado de guerras que pagan los más pobres y que significan negocios para la industria bélica de los países poderosos. Acompáñanos tú, misterio infinito del amor, a terminar con la injusta economía neoliberal que empobrece a los pueblos y a sus mayorías populares y aumenta las fortunas de los poderosos, empujando a millones de hermanos y hermanas a emigrar hacia otros países donde son rechazados o peor aún explotados. Por ello, como dice Romero, hay que cambiar de raíz todo el sistema. Interpela nuestra conciencia a menudo tibia a comprometernos en la urgente lucha por el reino, aquí y ahora, a terminar con los extractivismos ecocidas, a salvar la Amazonía, nuestros bosques y ríos, a frenar el cambio climático, que de no reducir urgentemente la contaminación, vamos hacia el abismo. Por tanto, anímanos a escuchar, como nuestro mártir y pastor Romero, el clamor de las y los pobres, de los pueblos indígenas y de la tierra en toda su diversidad. En este dramático contexto, nos permite alimentar la esperanza, tu presencia amorosa que se manifiesta en miles de organizaciones y comunidades comprometidas, de hermanas y hermanos que como San Romero entregan cada día su vida por tu causa. Y cómo no agradecerte por fin el envío de profetas como los que hoy a través del libro que se presenta nos iluminan el camino. Abre nuestro corazón y nuestra mente para que su grito sea escuchado
para que su siembra germine en nuestras vidas y pueblos, abriendo caminos de liberación. Amén. Amén, amén. Gracias, José, por esta hermosa oración, donde ponemos la vida de todos nuestros pueblos latinoamericanos y también aquellos que conocen a San Romero de América, también desde más allá del continente. Gracias, gracias. Y recordamos para los que se van sumando, también agradecemos a todos los que nos acompañan aquí en el Zoom, como una gran familia, seguidores de San Romero, y aquellos que nos siguen por la página de Facebook de Amerindia Chile. Entonces, este encuentro, que fue pensado por Cristian, tiene un culpable, un primer culpable, y do país más grande del mundo. Este señor que pensó este libro, que como todos sabemos, cada uno tiene sus inquietudes, sus búsquedas dentro de su trabajo, su profesión, de su vocación. Cada uno de nosotros va aportando también a la iglesia, y en este caso le tocó a Emerson Sbardelotti, brasileño, pensar este libro, y por eso hoy está invitado a este encuentro para que pueda contarnos un poquito qué pasó, qué se le pasó por la cabeza y el corazón al pensar este libro. Así que vamos a presentar a Emerson. Emerson Sbardelotti es doctorando y maestro de teología por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, es agente laico de pastoral de la parroquia Nuestra Señora de la Concepción de Aparecida, Covilandia, Villa Bella, Arquidiócesis de Victoria, Espíritu Santo. Es organizador con Ney de Sousa de Puebla, del libro Puebla, Iglesia en América Latina y el Caribe, Opción por los Pobres, Liberación y Resistencia, editado por Voces, Petrópolis 2019. Organizador también con Ney de Sousa de el libro Medellín, Memoria, Profetismo y Esperanza en América Latina, de Fonte Editorial, San Pablo 2019. Autor de Teologías y Literaturas, número 7, La Opción por los Pobres en la Poesía de Patativa do Azaré, de Editorial Fonte, San Pablo 2018. Querido Emerson, te damos un minutito para presentarte un poquito y después vamos con las preguntas. Adelante, Emerson. Buenas noches, hermanas y hermanos. Me desculpo por no hablar español como debería. Creo que pronto podré hablar. Hoy, con su permiso, hablaré lentamente em português. Este livro, publicado por Amerindia, é a realização de sueño para mim. É uma homenagem a Pedro Casaldáliga, Vitor Codina e Pablo Richard. Então, gente, esse livro teve caminho muito duro para ele chegar nas mãos de vocês, porque eu pensei esse livro lá em 2019, quando eu apresentei o projeto junto com Donizete José Xavier, que é padre e é o vice-diretor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Uma pessoa maravilhosa, que acreditou no projeto. Então, naquele primeiro momento, nós fomos pensando as pessoas que poderiam escrever. O primeiro nome do meu coração foi John Sobrino. O John não estava muito bem de saúde, e aí nós conversamos por e-mail, né? E o John, com muita insistência, falou: olha, eu estou doente, mas se você me esperar, eu vou escrever o artigo com todo o coração. O segundo nome foi o Pablo Richard, depois o Tamayo, o Faus, e aí vieram
os demais, e quando o livro estava quase sendo fechado, Marcelo Barros falou para eu colocar o Diego. Emerson, Marcelo... Oi. a gente está tentando te entender em português e se você pode falar um pouquinho mais devagar, Tá, tá bom? tá. Marcelo Barros indicou o Diego para participar com um artigo. Então, o livro foi pensado desde a América Latina, com o Diego, com o John Sobrino, com o Juan Pico e com Pablo Richard. As mulheres que nós convidamos da América Latina não podiam aceitar no momento, né? Desde a Europa veio o Fausto e o Tamayo. E do Brasil veio o meu orientador no doutorado, Antônio Manzato, a Célia de Souza, o Donizete, a Francisca, o Suzin, a Maria José Caldeira, a Pamela e a Rosemary Fernandes da Costa, a Rose. E nos anexos, participações especiais de Pedro Casaldáliga e Frei Beto. Fomos atrás das editoras no Brasil. A princípio, sairia por Edições Loyola. Sairia pelos jesuítas. Edições Loyola. Isso já em 2019, estava tudo pronto. E aí veio a pandemia, a Covid. Então, de uma hora para outra, o livro já não era mais interessante, a editora não queria, disse que poderíamos procurar outras editoras, e aí começa o trabalho de procura novamente durante a pandemia. Então, todas as editoras no Brasil que eu procurei, Vozes, Paulinas, Paulos, Santuário, todas elas disseram não. Todas. E eu já estava, assim, desanimado e quase devolvendo os artigos para o Pablo, coitado. Não viu esse livro nascer, ser publicado. O Pablo ficou me cobrando, eu falei, Pablo, está muito difícil as coisas, mas vai sair. E ele não teve tempo de ver o livro pronto, né? Com a capa bonita, feita por um jovem daqui do Brasil. E no último suspiro de esperança, eu conversei com o Rosário. Rosário costuma aceitar minhas ideias de doido, sabe? Falei assim, Rosário, o livro já está todo traduzido. Ah, sim, na Espanha também tivemos o não. Foi muito chato. Bom, e aí o Profeta, o Marte, foi negado a ele, né? Ser publicado no Brasil, em português. E como nós já tínhamos pensado o livro bilíngue, então eu mandei os originais em espanhol já, e Rosário e a turma querida da Ameríndia teve esse trabalho minucioso de corrigir o espanhol que já estava ali no livro, e quando eu menos esperava, ela me apresenta a capa do livro, essa capa maravilhosa, que vem com esse vermelho sensacional, né? O subtítulo é isso mesmo, Martírio, porque o livro já nasceu morto, porque as editoras aqui no Brasil não quiseram, então crucificaram e mataram
Romero mais uma vez, talvez por medo. A igreja no Brasil está muito estranha, né? A cada dia mais fechada, mais com olhar para o Vaticano I e Trento do que para o Vaticano II. Esperança, porque todos os autores e autoras trouxeram esperança para nós. E libertação. Romero é um homem da libertação e que nos ensina, através da conversão, libertar e ajudar o processo de libertação do povo. Isso é um pouco dos bastidores do que eu vivi com o livro, né? Donizete deixou essa parte para mim enquanto cuidava da parte de procurar pessoas para traduzir para o espanhol, né? Então, dentro das perguntas que Diego me fez, eu escrevi um artigo no texto. Esse artigo, esse capítulo no livro, é um pouco da vivência que eu faço aqui no Brasil, né? De rezar o ofício divino, de levar a imagem feita por 2 artistas aqui do Brasil, né? Todas 2 de barro. E aí, o povo não acha imagem de São Romero aqui, né? Não tem comunidade, só tem uma comunidade no Brasil, uma paróquia dedicada a São Oscar Romero. Mas em São Paulo, o grupo das comunidades eclesiais de base, da região Belém e da região... esqueci o nome da região, do outro lado. Eles mantêm viva a memória de Dom Oscar Romero, né? Mantém viva a memória. E eu também procuro manter vivo, fazendo o ofício divino das comunidades todo dia 24 de março, né? E o livro eu vou mandando para o povo o PDF que está à disposição ali. E graças a Deus que nossos irmãos da Colômbia fizeram um livro impresso. E que bom que agora está na mão de todo mundo e está indo para as universidades. Tá indo para... Aqui no Brasil, infelizmente, não, né? Por mais que a gente divulgue, peça para comprar por Ameríndia, é muito difícil, a coisa não acontece, sabe? Ser profeta aqui no Brasil hoje é um grande desafio. É um grande desafio, né? E é isso, gente. O artigo, o capítulo que eu escrevi é para manter viva a poesia, a música que foi feita aqui no Brasil para Romero, por um grande amigo meu que já está nos braços de Deus, chamado Reginaldo Veloso. Reginaldo fez uma música linda chamada Profecia. E essa música é a música que nos embala em toda a celebração em memória de Romero. Pronto, falei demais. Muchas gracias, obrigado Emerson. Un placer y de parte de todos nosotros y todos los que van a conocer este libro, agradecerte. Como dijiste, yo entré por allí primero por Rose Fernández, que me había pedido que le tradujera el artículo de ella al español, y ahí fue que yo le hice la consulta, y bueno, me colé en este libro, también siendo parte de esta herencia, de esta experiencia que traía Emerson. Y qué lindo que nombraste a toda la gente que está en el índice, ¿no? Tanto de Latinoamérica como de Europa, teólogos y teólogas comprometidos con la liberación de nuestros pueblos y que forman parte de este libro que todos van a tener acceso. Para aquellos que nos están siguiendo aquí en el Zoom, de nuevo agradecerles la compañía, a todos los que nos siguen
por el Facebook de Amerindia Chile. Un saludo para todos, agradecido. Y para aquellos que todavía no entienden muy bien el portugués, yo creo que cada vez más tenemos el desafío de conocer nuestras lenguas y escucharnos en nuestras propias lenguas vernáculas, y eso es lo lindo también de que hoy Emerson nos hable en su lengua, porque transmite de mejor manera lo que siente y vive en su corazón. Ahora vamos a dar paso a otra persona importante dentro de este proceso del libro, porque no basta solo pensarlo, juntar los teólogos, y Emerson nos decía justamente que golpeó puertas en varias editoras en Brasil, y muchas no le dieron importancia, no lo vieron como algo valioso. Incluso algunas editoriales conocidas de renombre en el mundo cristiano por publicar libros de tantos otros teólogos como Leonardo Boff, y tampoco en Europa. Pero bueno, este hombre que es un poco cabeza dura, como él decía, y Rosario, hermano, que todos los que las conocemos sabemos que tiene un corazón enorme y siempre se hace espacio y tiempo para todos aquellos que acudimos. Yo también en lo personal mucho que agradecerle en todo su apoyo siempre. Y Emerson buscó a Rosario como también coordinadora de Amerindia para ver si este libro podía salir editado. Así que ahora presento a Rosario, hermano, secretaria ejecutiva de Amerindia del 2001 a la fecha, y por casi siempre por unanimidad reelegida por toda su excelente tarea que realiza. Es profesora de ética de la educación en las carreras de educación de la Universidad Católica de Montevideo. Es profesora del seminario Desafíos de la Pobreza en el Uruguay, una mirada desde la ética, en la Universidad Católica también de Montevideo. Es máster en Democracia y Educación en Valores, expedido por la Universidad de Barcelona en el 2007, y también tiene el título de profesora de Educación Media, egresada del Instituto Profesores de Artigas, en la especialidad de Ciencias Biológicas desde el 87. Así que, Rosario, ya te planteo una de las primeras preguntas para escucharte ahora. Bueno, en tu calidad de participante del consejo editorial, vos que escuchaste la voz de Emerson buscando un lugar para publicar este manuscrito, ¿podrías comentarnos cuál fue tu experiencia en este proceso? ¿Por qué Amerindia decide publicar este libro? ¿Y qué es lo que más resaltarías de él? Adelante, Rosario, bienvenida y gracias por tu tiempo. Bien, muchas gracias, Diego. Realmente, bueno, cuando Emerson nos lo planteó en el medio de la pandemia, tuvo la ventaja de que como fue en el medio de la pandemia, también todo el mundo estaba en su casa, y entonces las comunicaciones y las consultas las pudimos hacer un poco más rápido. Pero también tenía todo el tema de la incertidumbre y de ver, bueno, cómo seguiríamos, pero sin duda, cómo seguiríamos con todas las actividades, ¿no? De Amerindia, de los grupos, de todo, y también lo que eran publicaciones. Amerindia, como red de cristianos con espíritu evangélico, trabaja siempre desde distintas áreas, produciendo teológicamente, intentando aportar a la construcción, ¿no?, de la sociedad y de la iglesia, desde el abordaje de distintas temáticas, generando pensamiento, y se siente en parte, ¿no?, de una entrañable tradición del cristianismo latinoamericano y caribeño, que encontró su máxima expresión en la conferencia, o la más reconocida, ¿no?, en la Conferencia de Obispos de Medellín, pero tradición que después fue dando un paso decisivo en esta América Latina, redescubriendo la fuerza transformadora de lo pequeño y de los pequeños. Por lo tanto, para nosotros celebrar a San Romero de América no era una cosa menor, era muy importante, formaba parte de compartir los testimonios martiriales de nuestra América, desde donde también intuimos, ¿no?, una espiritualidad enraizada en nuestra fidelidad al Evangelio, y que también nos compromete como comunidad. Nosotros decíamos, la novedad del martirio en América Latina, ¿no?, la fe y la sangre que pueden generar vida y esperanza, esta iglesia profética martirial,
Bueno, nos pareció excelente la idea, excelente el abordaje que planteaba el libro, y al retomar esto que decía Emerson, ¿no? Martirio, esperanza y liberación, digo, como justamente con este itinerario. Y bueno, y nosotros decíamos, es desde la memoria donde nuestra fe alimenta la convicción más profunda en un Dios liberador que se hace presente en el hoy, y cada vez que optamos además por promoverla y sostener esta verdad y esta justicia. Entonces, bueno, desde allí fue que un poco aún en la incertidumbre de qué pasaría también con el libro y demás, pero decidimos tirarnos al agua porque realmente queríamos compartir esto y nos alegró muchísimo todo el proceso que ustedes contaban que se hizo con el colegio en donde trabaja Cristian y que se hizo también con nuevas generaciones en donde han estado conociendo y estudiando a San Romero de América, ¿no? Y uno dice, no, no son cuestiones menores porque es eso, es continuar con esa memoria subversiva de la que hablaba Ellacuría, con esa mística de ojos abiertos, bueno, meternos justamente en ese camino, ¿no? Y bueno, y nosotros decíamos que también con esto se promueve y se difunde una lectura teológica de los acontecimientos y de los distintos procesos sociales liberadores y demás que hablan desde el hoy, ¿no? Porque como en todo libro, cada uno de los autores habla desde su propia realidad, pero también generando ese diálogo con lo actual, ¿no? Y, y bueno, y nosotros creemos que justamente la insondable acción del espíritu, que va siendo siempre, ¿no? Decimos recogida desde abajo, pero que se va formando esa lectura neumatológica desde la realidad doliente y esperanzadora de nuestros pueblos. Con lo de lectura neumatológica estoy citando de alguna manera a Víctor Codina, que fue quien sobre todo nos enseñó a hacerlo, ¿no? Y el legado de esta tradición latinoamericana, que de alguna manera uno puede decir, bueno, se vio atropellado y descalificado y amenazado por décadas, ¿no? Sobre todo desde la teología de la liberación, pero que sin embargo logró mantenerse viva con alegría, seguir impulsando desde abajo, ese tesoro que guardamos en vasijas de barro y que bueno, hoy podemos decir unidos a San Romero de América, unidos también a Francisco, el obispo de Roma, ¿no? En ese común anhelo por una iglesia de los pobres más al estilo de Jesús. Y bueno, y esta iglesia implica esto, ¿no? Una opción por los nuevos modelos de iglesia, con más comunitaria y más participativa, y también una opción por la teología de la liberación como un aporte a la iglesia universal. ¿Qué resaltaría yo del libro? Bueno, creo que muchas cosas, digo, a ver, la vida de Romero, la vida, el pensamiento, el actuar de Romero es todo resaltable, ¿no? Cuesta como enfocarnos solo en algún aspecto, pero sobre todo la calidad de su fe y la calidad de su profecía. En varios de los artículos justamente mencionaba esto. Ese Monseñor Romero que superó una visión tradicional y que avanzó en la novedosa centralidad de la justicia. Si nosotros pensamos, ¿no? La acción pastoral de Romero partía siempre de ese discernimiento evangélico con la realidad. En este método que sintoniza, podríamos decir, también hoy con el modelo de iglesia que el Papa Francisco ha querido promover, con esta sinodalidad y con este caminar juntos del que tanto hablamos, ¿no? Pero sobre todo a mí me interesa también en el caso de Romero rescatar su honradez humana, ¿no? Su honradez humana que se vio sumida en un proceso de conversión al entrar en contacto con la realidad que vivían los más pobres de su pueblo. Y bueno, y esto no le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero a él le pasó y le pasó hasta el final y hasta las últimas consecuencias. Y esa experiencia es fruto de un seguimiento a Jesús crucificado, lo llevó a asumir la causa de los pobres, la promoción de la justicia, la construcción de la paz,
y lo hizo en medio de condiciones muy violentas, ¿no? Provocadas por el totalitarismo reinante, tanto en lo político, en lo militar, en lo económico, y con un proceso que a él también le costó, ¿no? Pagar estos 3 años de arzobispo, pagar caro con mucho sufrimiento, con mucho acompañamiento. En el libro en algún momento alguien justamente dice, habla de en los 3 años la muerte de tantos sacerdotes, ¿no? Nombra a 6 sacerdotes y el asesinato de 6 sacerdotes y de muchos otros laicos y demás, ¿no? Y decían que Romero decía, sería triste que en una patria donde se está asesinando con tanto horror no encontráramos entre las víctimas también a los sacerdotes, ¿no? Como decir, desde esa coherencia. Y bueno, y esto también lo llevó a que hasta podríamos decir a los sacerdotes, a los obispos, ¿no? Y a tantos otros tan comprometidos. Pero también desde ese Romero que amó a la iglesia entrañablemente y fue fiel y leal también a esta iglesia, que se dejó tocar por la realidad del pueblo y que cargó con esa realidad excepcional del pueblo y se dejó cargar por ella. Por un lado, una dimensión con esa hondura ética, ¿no? De cargar con la realidad, y por otro lado, la dimensión de gracia al dejarse cargar él también por la realidad. Y, y bueno, y quizás hoy escuchando lo que decía Luciano al principio, cuando hablaba de Romero y cuando hablaba de este jugarse, ¿no? Uno dice, si algo fue Romero, fue profeta, y escuchar sus palabras, leer sus homilías semanales, escuchar parte de estas homilías que han quedado, ¿no? En estos registros en estos registros de audio, ¿no? Porque se transmitían por la radio, pero justamente nosotros vemos cómo Romero repasaba los eventos más importantes de la semana y emitía un juicio profético sobre ello. No se quedaba callado, emitía el juicio, denunciando a los victimarios, urgiéndolos a cambiar y también acompañando a las víctimas y fortaleciéndolas en su mensaje. Todos recordamos, ¿no? Aquella homilía del cese en la represión, que fue justamente una semana antes de que lo mataran, pero es paradigmática, pero uno dice muchas otras hacia esto, ¿no? Y yo creo que estos son muchos retos también para su palabra y su actuar son un reto para la iglesia en el mundo actual, que realmente nos ayudarían a superar esos espacios de confort a los que a veces, digo entre comillas, ¿no? Porque bueno, a los que a veces mucha gente se ha acostumbrado, y a volver a una dimensión profética para ser voz de los que no tienen voz y de todos los dramas que viven las grandes mayorías actualmente, ¿no? Centrar nuevamente esta comparación que hacía Luciano, ¿no? De Romero en eso, en la praxis de Jesús, transmitirlo evangélico, en la línea de las bienaventuranzas, en la defensa de las víctimas. Y creo que Romero fue realmente un pastor que optó por los pobres, antepuso la verdad y la profecía antes que lo políticamente correcto, ¿no? Se la jugó, diríamos aquí, superó la tentación clerical de vivir el poder como un privilegio, antes de que como un servicio y una entrega, y lo vivió tanto como una entrega hasta su propia vida, ¿no? Así encontró a Jesús justamente entre los pobres, los desesperanzados de su tiempo, y los cargó como los nuevos crucificados en sus propias palabras y acciones. Y yo creo que este libro y celebrar estos 40 años de martirio, esperanza y liberación son un acontecimiento que se levanta, ¿no? Como signo de un cristianismo que necesita recuperar la promoción activa de la justicia y la lucha por la equidad, así como lo hizo y lo sigue haciendo, ¿no? La teología de la liberación. Y bueno, y esta figura de Romero, que no ha dejado de ser controversial, ¿no? Para grupos quizás un poco más conservadores dentro de nuestra iglesia, simboliza la puesta en práctica del Concilio Vaticano II, la fidelidad al magisterio latinoamericano, ¿no? Medellín, Puebla,
y al hacer un llamado a todos los creyentes a optar por la causa de los pobres y asumirlos como sacramento, ¿no? de ese Cristo resucitado. Por eso, bueno, el camino de Romero sigue siendo un ejemplo para muchos pastores que hoy en día, bueno, toman pastores y comunidades, ¿no? que toman su legado, y que toman su legado para seguir defendiendo los derechos humanos, denunciando las nuevas formas de exclusión social, cultural, que bueno, que actualmente seguimos viviendo. Y bueno, y por último, para decir en esto que me preguntabas, Diego, yo creo que Romero creyó y vivió un modelo de iglesia, ¿no? Que está al servicio de los más pobres, de los más sufridos, y no al servicio de los poderosos. Y no se cansó de llamar a todos a respetar la dignidad humana, así como el mejoramiento de las condiciones de vida, ¿no? En un mundo donde aún existen sujetos que no son reconocidos como tal y que son tratados de alguna manera como meros objetos, ¿no? Él mismo nos lo decía en varias de sus homilías. Y bueno, no sé, no me lo preguntaste ahora, pero quizás lo aprovecho y lo comparto también, porque vos decías qué relevancia, ¿no? Encontramos en el esfuerzo de tantas personas, y yo creo que justamente eso, ¿no? Que este libro es eso, es el esfuerzo de muchas personas, muchas miradas, muchas semblanzas, muchas iluminaciones desde distintos continentes, también intergeneracionales, ¿tá? No solamente podríamos decir las vacas sagradas, sino también gente más joven, gente que inclusive capaz que ni lo conoció a Romero, sino que lo conoció a partir de sus escritos, a partir de esa memoria viva. Y bueno, y esta riqueza también daba una mirada muy, muy polifacética, ¿no? Y yo creo que, bueno, que esto fue bien importante porque a partir de Romero se recupera, ¿no? Un sentido fundamental del martirio cristiano, ya, y bueno, y de alguna manera lo mismo que vivió Jesús cuando los poderes políticos y religiosos de su época decidieron matarlo para que su mensaje de la bienaventuranza y amor no llegara, bueno, lo mismo ocurrió con Romero, ¿no? Y en él se nos da a conocer un testimonio de vida creyente, una persona que optó por vivir su humanidad como servicio y entrega hasta el final. Y yo creo que no hay mejor manera de celebrar esto recogiendo estas memorias, actualizándolas, agregándoles a su vez distintas miradas y distintos enfoques en todo este proceso. Muchas gracias, Rosario. Un aplauso de Bueno. parte de todos. Un agradecimiento enorme por también ser parte de que este libro esté hoy, exista, esté entre nosotros y siga estando, ya sea digital, que lo pueden bajar allí de la página de Amerindia en la red, o impreso, como algunos tenemos la posibilidad de tenerlo. Esperemos que Luciano y tantos otros en Chile lo puedan tener también allí impreso. Sabemos que el libro impreso tiene otro valor, por eso es importante. Así que muchas gracias, Rosario. Rosario, que cuando habla yo la escucharía todo el día, tiene tanta experiencia acumulada, tantos contactos con tanta gente, es la que arma y desarma muchas cosas en nombre de Amerindia, es la que siempre está dispuesta para estas locuras, como bien decía Emerson, que le escucha todas las locuras. Bueno, este libro quizás surge como la locura de alguien, colaborado, como decía Emerson, por Pablo Richard, que no lo vio pronto el libro, pero que desde el cielo seguro nos sigue acompañando, y también en estos días otro compañero estará con él ya charlando, que es Víctor Codina, que tanto nos ha dado y nos sigue dando. Estos también profetas de esta época que nos siguen impulsando y que siguen el camino de Romero y nos van abriendo el camino a nosotros
los que estamos en la edad media y los más jóvenes que vienen atrás y que ya vienen también siguiéndonos en este camino. Y que yo quiero hacer presente también a Pamela Santos, que iba a estar hoy con nosotros, que también si en algún momento ve la grabación, mandarle un gran saludo. Ella se hizo presente en el libro también con el artículo, el capítulo La herencia de Óscar Romero, una iglesia encarnada y comprometida con los más vulnerables. Otro de los testimonios, también como fruto de estudio, como frutos de experiencia. Y bueno, yo como iba a estar en principio como ponente, como parte del libro también, simplemente contar que me llevé un susto porque, como decía Emerson, yo me entero por Rosy Nández del libro, por medio cuando le traduje su artículo al español y le hice la cuestión. Yo tenía algo escrito, como estaba terminando la maestría en Teología Latinoamericana en la UCA del Salvador. Durante la pandemia hice los 2 años de estudio y justo una de las asignaturas, de las materias, justamente es sobre los mártires de nuestra Latinoamérica, y estuvimos estudiando a Romero. Y en el medio del estudio a Romero, el trabajo final era justamente un texto, y en ese texto, si bien yo hacía lo posible por aprender de Romero y todas las normas académicas, ¿no?, de un artículo académico, lo que más me ganó fue la memoria de haber estado en El Salvador en el año 2004. Yo ahí tenía mis jóvenes 24 años, trabajaba en una textil, y a mí me enviaron junto con 5 uruguayos más, luego que en el 2001, las Torres Gemelas, la crisis económica mundial, aquí en el Uruguay también, y la empresa donde yo trabajaba nos enviaron para estar más cerca de Estados Unidos, a cual se abastecía con productos textiles. Y yo viajo a El Salvador, y el párroco de aquel momento, que hoy hago memoria también, al padre Lizaga, cuando se enteró que yo viajaba a El Salvador, él me dijo: Dieguito, no puedes ir a El Salvador sin conocer a Romero. Y entonces me invitó una tarde a pasar con él, miramos la película Romero, allí me enteré de Romero, pero claro, con 24 años, con el sueño del pobre, de progresar, de un buen trabajo, de todo esto que implicaba salir del país por primera vez, yo viajé a El Salvador con ese fin, con trabajar y tratar de buscar un mejor futuro. Y tengo que ser sincero que 1 semana, 2 semanas después de estar en El Salvador, ni me acordaba de Romero, ni de la película. Solo tenía una carta que mi párroco me dio para llevar a la tumba de Romero, y en algún momento pensaba llevársela. Pero resulta que empecé a ir allí a una iglesia, a una parroquia cerca de donde vivía, en el barrio Escalón de El Salvador, y recuerdo que allí conocí unos jóvenes, me invitaron a integrarme a la parroquia, y fuimos a hacer un voluntariado, no me acuerdo el barrio sinceramente, pero una zona muy pobre, tanto que me impresionó ver aquella pobreza como nunca la había visto aquí en mi querido Uruguay. Quizá hoy tenemos una pobreza como en aquel entonces, pero hace 20 años no. Y fue tanta lo que me impactó aquello, que yo lo único que sentí la necesidad de llorar y confesarme. Cuando me acerco a un sacerdote, yo le conté lo que me pasaba, y él lo único que me dijo es, recuerdo bien sus palabras, que me dice: Diego, qué bueno que te pase esto. Te voy a contar la historia de alguien. Y yo hasta ahí no entendía nada, y me empezó a contar la historia de Romero. Recién ahí tomó sentido lo que había vivido aquí en Uruguay, y resulta que a partir de ese momento yo pasé 6 meses en El Salvador viviendo por medio de este trabajo, pero resulta que después de eso yo ya no tenía, ya me cambió la vida el conocer el testimonio de Romero por medio de este sacerdote. 6 meses después estaba volviendo al Uruguay, cuestionándome para qué quería vivir y qué iba a hacer de mi vida. Allí empecé un proceso vocacional que dio muchas vueltas, pasé también por el seminario, luego terminé casándome, pero lo que sí
después de conocer a Romero, es verdad que yo creo que es como conocer a Jesucristo. Nuestra vida no puede ser la misma. Y allí que en este escrito que comparto aquí en el libro, justamente tiene lo que para mí es el resumen de mi experiencia con Romero. Monseñor Romero, modelo de una respuesta exigente. Y no hay quien no se sienta exigido al conocer a Romero, al ver su compromiso con los más débiles, con los más pobres, siendo él, y como aclaraba aquí en el chat, que no me quiero que me pasen el chat de Zoom, decía Franklin Pacheco, que mencionaron la autoridad de Romero, pero no es una autoridad que aún siendo miembro de la jerarquía, no imponía autoridad por jerarquía, sino por liderazgo. Como bien decía acá Franklin Pacheco, muchas gracias. Y es así, quien conoce a Romero se cuestiona sobre todo hoy el papel que tiene la Iglesia y el papel de aquellos que están en los lugares de jerarquía de la Iglesia. Yo siempre me pregunto, los obispos, cuando conocen la figura de Romero, ¿qué pensarán? ¿Qué sentirán al ver a un Romero que estuvo en el lado de los más pobres, que supo estar también, aunque fue llevado viendo aquella realidad dentro de los grupos guerrilleros, pero que supo centrarse en el mensaje de Jesús y que no en ningún momento dudó en denunciar la injusticia política, social, económica, cultural, demostrando que aquellos que menos tienen materialmente también reciben menos espiritualmente, porque quien tiene el estómago vacío no puede estudiar. Quien no puede estudiar no accede a ciertos conocimientos o herramientas para salir adelante muchas veces en un mundo donde el que nace pobre muere pobre. Y Romero fue capaz de denunciar esto jugándose la vida y por eso terminó como terminó. Y cuando uno mira el video, ¿no? Que él mismo dice, si me tiene que pasar algo, no tengo miedo. Y uno dice, Dios mío, ¿en qué se sustentaba este hombre, ¿no? Y sin duda que allí, en esas palabras y en ese video, perdón que me emocione, pero es fuerte decir, si me tiene que pasar algo, estoy tranquilo, no tengo miedo. O sea, él sabía en quién confiaba y aquel en que confiaba lo encontraba en los más débiles, en los pobres. Y cuántas veces, ¿no? A nosotros que tenemos lo necesario para vivir, para trabajar, que tenemos un techo, cuando nos toca a veces quejarnos por algo, no olvidemos a este Romero que se vio reflejado en aquellos que menos tienen y que nos siguen exigiendo a nosotros no solo palabras proféticas, sino actos proféticos de compromiso, de hacer opciones por los más pobres, de hacer opciones concretas desde nuestro trabajo, de nuestra forma de vivir, por los que más necesitan. Y para terminar mi participación, y quizá abrimos un poquito la voz, quería compartirles, yo tuve la oportunidad de presentar este libro, que como corresponde le escribía a Emerson y también a Rosario. Aquí en nuestro Montevideo tenemos una parroquia que se llama Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y San Romero. Si no me equivoco, Rosario, corregime, es la primera que lleva el nombre de Romero por aquí en Montevideo, Uruguay. Sí. Y allí tuve la oportunidad de presentar el libro. Gracias, Rosario. Allí tuve la oportunidad de presentar el libro, que conté más o menos también mi experiencia con Romero, lo mismo que le comenté a ustedes. Allí hablé del libro, de esta locura de Emerson, como dice. Ella me había comentado que ninguna editorial se lo quería publicar en Brasil. Entonces, y la parroquia quedó muy agradecida. Allí tenemos a Fernando, el párroco, que fue el que me invitó para presentarlo. Yo les dejé, como corresponde, un ejemplar de regalo, y ellos están pensando quizá una forma de estudiar el libro con la comunidad. Quedamos que después de Semana Santa íbamos a entrar en contacto también para esto, y podemos pensar alguna otra oportunidad también, aprovechar la virtualidad con gente también de Amerindia Chile y tanta gente que conoce a Romero para seguir alimentando, ¿no? Allí tenemos la imagen de Romero que custodia también esta parroquia, y agradecerle también a Emerson la oportunidad de presentar este libro en nombre de todos los que allí escribieron.
y los que hoy están aquí presentes. Quería leer algo aquí del chat, alguna cosa que no se me pase. Bueno, felicitaciones por el libro, saludos a todos. Nos comentan que está en el Zoom el coordinador mundial de Comité Romero, Armando Márquez, salvadoreño, que trabajó con Romero. Sería lindo si está por allí y se anima a dejarnos unas palabritas. Ahí aparece Armando. Armando, bienvenido. Gracias, gracias. Estoy muy contento, muy emocionado de participar en este encuentro. Si oyen unas voces por ahí, es una nietecita que anda por acá de traviesa y no la puedo callar. Les decía que muy contento de escucharles, de ser parte de este esfuerzo. Me alegro pues ahí de saludarles, saludar a Pepe, que es compañero ahí de trabajos, de esfuerzos en Siksal, a Herbie, a Rufino, por supuesto a quienes han hecho este gran esfuerzo. Estoy sorprendido de la pasión que muestran por Romero, ¿verdad? De las palabras de Emerson, de Rosario, Diego, también tu testimonio muy fuerte. Ciertamente para nosotros eso nos toca el corazón, saber que nuestro mártir, nuestro santo, sigue siendo esta luz para la iglesia latinoamericana e incluso mundial. Así es que veo también un gran conocimiento que tienen de Monseñor Romero. También eso me emociona, podemos decirme, ¿verdad? Entonces yo no, en ese sentido no tengo mucho que añadir porque ya veo que le conocen bastante bien. Y pues cuando vengan a El Salvador, ya saben, también aquí estamos a la orden. Armando Márquez, y aquí tienen casa, aquí tienen todo para quedarse unos días o para hacer un tiempo de estudio de Romero o de lo que sea. Gracias Emerson por esa gran constancia para haber logrado, después de esa lucha de varios años, de sí, de no, ¿verdad? Y de rechazo, pero de ahora un logro. Así es que desde Siksal también, esta red mundial, nos unimos con Amerindia en esta ocasión para felicitarles y para agradecerles, pues y como ustedes han dicho, lo importante también es actualizar hoy día a Monseñor Romero, comprometernos con su palabra, su testimonio en esta iglesia del Papa Francisco, pero que también por otros sectores pues es un poco primero olvidado, rechazado, incluso todavía hoy día. Así es que continuemos con ese esfuerzo, sobre todo de seguimiento del testimonio y las palabras de Monseñor Romero. Muchas gracias. Invítanos tú a la catequesis que estás haciendo sobre Romero. Ah, cómo no. Ahora con la tecnología y las redes virtuales, estoy publicando más o menos una vez por semana un pequeño video con la catequesis bíblica de Monseñor Romero, ¿verdad? Bueno. He estudiado sus homilías y publiqué un libro, La palabra no está encadenada, que recoge la catequesis bíblica de Monseñor Romero. Él predicó 3 años, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C, y entonces prácticamente hay una catequesis de casi todos los libros de la Sagrada Escritura. Él dice catequesis en sus homilías, son sus homilías, pero él dice, prefiero llamarlas catequesis, o me gusta cuando otros las llaman catequesis. Así es que, siguiendo ese deseo de él, ahí en el sitio web de Siksal, pero también en YouTube,
Estamos publicando esas catequesis. Ahí Pepe, que está más cerca de ustedes, les puede después pasar los enlaces. Gracias. Qué bueno. Gracias, Armando. Muchas gracias, Armando. Gracias por tu tiempo, por acompañarnos. Y aquí, bueno, nombrás a José, ¿no? Que estuvo en la oración al inicio. Tanta gente que sigue de cerca los escritos, los testimonios de Romero, y que tenemos toda la responsabilidad de seguir esparciéndose estas semillas de esperanza, como decían algunos aquí en el chat, en una época donde la iglesia, como Emerson decía, la iglesia en Brasil está rara, está compleja, porque siempre van a haber estas polaridades, ¿no? Lo vemos en todos lados. También lo vimos hace poquito aquí en Uruguay con la beatificación de nuestro primer beato, Jacinto Vera, donde a veces vemos mucha gente del poder político en medio de estas manifestaciones públicas de la iglesia, pero que no convencen a muchos de nosotros que sabemos que la iglesia del pueblo va por otro lado. No es la iglesia de los eventos, ¿no? de las pantallas, de la fiesta, sino que es la iglesia que sufre el día a día, la injusticia del sistema. Vamos a saludar allí a la nietita de Armando, desde toda Latinoamérica, desde Uruguay, Chile, Brasil, y mucha gente por allí, también de Colombia. Saludamos a la nietita de Armando. Y bueno, queridos, yo le voy a dar a Emerson la palabra para que pueda también despedirse, decir algo más. Luego Rosario, y cerrás tú, Luciano, desde Amerindia, también nuevamente agradeciendo a Cristian, que fue el ideólogo de esta presentación y que hoy no pudo estar con nosotros por tema de salud. Rezaremos por su pronta mejora. Y bueno, ojalá sigamos escribiendo, pensando y viviendo y aprendiendo más de Monseñor Romero. Yo los dejo con Emerson, luego Rosario, para el cierre con Luciano. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar con ustedes. Armando, eu vou querer o livro, viu? Bom, gente querida, eu tô emocionado, não sei nem... E aí me veio uma palavra do meu amigo Pedro Casaldáliga, com quem eu convivi, um profeta que foi um irmão querido, né? E certa vez ele me disse, dentro dessa mística que nós vivemos em torno da profecia, ele falava assim, o Pedro: ser testemunho em coerência, ser profecia em esperança, ser amável com todos é mais fácil, mais cômodo que ser honestamente profético. Amar é também incomodar. O profeta, a profeta, é aquele, aquela que grita com os olhos. Estou emocionado. Obrigado, gente, pelo carinho de vocês, por esse amor. E que nosso livrinho chegue a mais pessoas. Acho que será um grande milagre de Romero se esse livro conseguir quebrar as barreiras, porque foi um livro feito não só para a academia, mas para a teologia que está nas nossas comunidades. É um livro de teologia da libertação, claro, mas, acima de tudo, é um livro permeado de amor e profecia. Eu acho que nos próximos, daqui 2 anos, o José até nos lembrava que esse ano são 43 anos do martírio. Daqui 2 anos ou daqui 7 anos, vai ser interessante relançar esse livro com novos capítulos, talvez um volume 2, para que essa memória não se perca, para que essa memória possa nos manter felizes, dentro da alegria do Evangelho. Deus abençoe a todos, a todas vocês.
Beijo. Gracias, Emerson. Rosario. Yo sí creo, Ala, sí. Sí, Julio. Y, bueno, esto está abierto, ¿no? El micrófono. Sí. Sí, Bien, no, yo iba a decir que entonces creo que bueno, que agradecer por este espacio, agradecer por este espacio donde seguimos reconstruyendo memoria, sintiéndonos parte de un colectivo mayor, ¿no? Que queremos volver a decirnos que la vida es más fuerte que la muerte, que las sombras no pueden apagar las pequeñas o grandes luces que a lo largo de nuestra historia se siguieron consumiendo en la búsqueda de humanizar nuestro mundo. Y que, bueno, y que sentimos que renacer nuestra esperanza, la que nos legó Jesús, esa que nos hace unir la fe con la vida y que se traduce en una praxis de liberación y que de alguna manera Romero es quizás como la forma más clara el ejemplo más claro para poder ver esto, ¿no? Y que, bueno, y que ojalá sigamos agudizando nuestros oídos para escuchar la palabra del Dios de la vida, que con vigencia de siglos resuena siempre nueva y que se actualiza sobre todo en el grito de los hermanos y hermanas que están urgidos de vida, ¿no? Este Dios que no para de acontecer y que acontece de distinta manera y también acontece a través de muchos de sus profetas, como fue Romero, como fue Casaldáliga, que nos fueron dejando como luces en este camino. muchas gracias, Rosario, por tu tiempo. Y yo, para terminar, simplemente quería que también tengamos en nuestra oración, especialmente a todo el pueblo salvadoreño, que todos sabemos lo que está viviendo ahora, y hace unos días leía una noticia del cardenal Rosa Chávez también animándose a denunciar esta supuesta régimen de excepción, que estamos viendo muchos abusos y en particular tengo gente conocida que se han llevado a parientes, a conocidos que simplemente caminaban por la calle y que también están siendo víctimas de la opresión, como siempre o como casi siempre de parte de aquellos que tienen que cuidarlos. Sabemos que la complejidad de la realidad es difícil juzgarla desde lejos, pero seguro que Romero no estaría muy de acuerdo con lo que hoy está pasando en El Salvador. Tengamos también entonces en nuestra memoria y a toda esa gente que está pasando mal, y Armando que está allí lo puede estar viviendo con mayor realidad, con mayor conciencia. Así que en nombre de nuestro pueblo salvadoreño, en nombre de San Romero de América, gracias por todo. Luciano, el cierre es contigo. Estás muteado. Ahora sí. Agradecer a cada una, a cada uno. Veo lo que aparece en el chat y qué lindo es, más que pensar, más que razonar esto, es sentipensar, es dejar que el corazón hable, que los sentimientos hablen, porque eso también es una forma de pensar, de sentir y también de mover. Y solo agradecer a nombre de Amerindia Chile su presencia, la presencia de cada uno de ustedes. Tenemos aquí también a Rogelio, a Oscar, también de Amerindia Chile, que nos está acompañando. Dar las gracias también a Cristian, que obviamente le mandamos un gran abrazo. Lo va a ver seguramente esto, ya. Y cuando lo vea va a sentir harto cariño, harto amor, harta energía, harto nehuen, como se dice en Mapuzungún, la lengua del pueblo mapuche. Eh, y nada, decir que nos llevamos el corazón, como decía Emerson, ¿cierto? El corazón lleno de amor y profecía. El libro habla de eso, la vida de Romero habla de eso, de amor y de profecía. Y quisiera leerles para finalizar un extracto de las últimas palabras de Monseñor Romero, las últimas.
porque esta era parte de la homilía que estaba dando, ¿cierto? En ese momento, antes de que fuese martirizado, antes de que pudiese empezar esa resurrección de la que él hablaba, esa resurrección en el pueblo pobre, en el pueblo salvadoreño, y por qué no decirlo, en todos los pueblos del mundo, donde hay sufrimiento, donde hay dolor. Decía esto, que este cuerpo inmolado y esta carne sacrificada por los hombres nos alimente también a dar nuestro cuerpo y nuestra sangre al sufrimiento y al dolor, como Cristo, no para sí, sino para dar conceptos de justicia y de paz a nuestro pueblo. Que sepamos llevar el corazón de Romero en nuestras vidas, en nuestras acciones, en nuestros compromisos, que podamos dar, como él decía, conceptos de justicia y de paz, llevarlo a la vida y hacerlos carne, como el corazón de carne, que es el único corazón que está vivo, que late, que da alegría, que da calor, que da amor y que da profecía, volviendo a las palabras que nos decía Emerson. Los abrazo a cada una, a cada uno. Gracias por estar aquí, gracias por participar y nos estaremos viendo en otra ocasión, en otro momento. Esperemos que con Diego, que con Cristian y bueno, que estemos hartos, ¿cierto? Y que sigamos dando este calor bonito, este calor humano, este calor profético, ¿cierto? Que necesitamos sobre todo en estos momentos de nuestra vida humana. Eso, que estén muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y los ¡Viva abrazo a cada Romero! uno. Viva. Gracias. Gracias. ¡Viva Romero! felicitaciones. ¡Viva Romero! Gracias. Viva Romero. Gracias, felicitaciones. Paz y bien. ¿Cuándo vamos a poder Gracias. contar con el libro? Gracias. Gracias. Como decíamos, Ahí vamos a estar informando, Rogelio. Que les Ya, vaya bien, gracias. un abrazo. Muchas harta gracias, bendición y que Romero Diego. Me siga mandan un inspirando libro nuestra y vida. me lo hacen llegar. estamos.